Conociendo al Príncipe de Paz. Este es el mensaje que el Señor puso en mi corazón referente a Isaías capítulos 7 al 9, juntamente con segundo de Crónicas capítulo 28 y segundo de Reyes capítulo 16. En esos capítulos encontramos la forma en la que se manifestó la profecía acerca de Jesucristo, el Príncipe de Paz, que iba a nacer como un hombre. Entonces vamos a ver en qué contexto, en qué situación, en qué condición espiritual y moral estaba el pueblo de Dios y cómo fue que Jesús fue prometido para venir a ser nuestro príncipe de paz. Lo importante es conocerlo a Él en una forma personal, no solamente saber de Él, saber acerca de Él, sino realmente tener un encuentro, una relación con el Rey de Reyes y Señor de Señores, que fue prometido como el Príncipe de Paz. Así que cuando vamos a la Escritura y encontramos el ministerio del profeta Isaías, vemos que él tuvo una gran influencia y a la fecha sus profecías siguen vigentes porque hay muchas cosas que todavía se van a cumplir. Él profetizó entre los años 745 a 685 a.C. y fue en el tiempo de estos reyes de Judá: Usías, Jotam, Acaz y Ezequías. Usías quizás ya estaba leproso cuando el Señor llamó, cuando aparece Isaías ministrando o profetizando. Y después lo que vimos anteriormente en el capítulo 6, cuando muere Usías, es cuando el Señor pone un carbón encendido a través de un serafín, un carbón encendido en los labios de Isaías para que él sea purificado y para que él sea enviado. Y cuando el Señor dice: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros?, Isaías responde: heme aquí, envíame a mí. Así que aquí es donde Isaías inicia su ministerio, en Usías. En Jotam también estuvo profetizando, pero hoy específicamente vamos a ver qué sucedió mientras reinó Acaz. Así que Acaz gobernó en el 731-715 a.C. y encontramos lo que habla acerca de él en segundo de Crónicas 28, 1 al 27. Lo que dice desde el principio es que no hizo lo recto delante de Dios. Acaz fue un rey que imitó, que siguió a los reyes de Israel, los reyes del norte. Recordemos que en estas fechas y para este tiempo, ese reino poderoso que Dios le había dado a Saúl, a David y a Salomón, a partir del hijo de Salomón se había dividido y había quedado el reino del norte, llamado Israel o la casa de Israel, donde gobernaron diferentes reyes de diferentes tribus, y en el reino del sur quedó el hijo de Salomón y los descendientes de Salomón, y por la promesa que Dios le hizo a David, nunca dejaron de gobernar mientras existió Judá, el reino del sur. Sin embargo, este fue un rey malo, no hizo lo recto delante de Dios. Él empezó a hacer fundiciones de Baal. De alguna manera introdujo a Baal en el reino del sur, ahí en Jerusalén. Él también quemó incienso delante de otros dioses y sacrificó en lugares altos, en collados y árboles frondosos, que eran lugares de adoración a los ídolos, a los dioses falsos, a los demonios que estaban atrás de esos ídolos y detrás de esos dioses falsos, lo cual fue desagradable delante de Dios. Pero lo peor es que hizo pasar a sus hijos por fuego, según dice 2 de Crónicas 28:3. Y esto era con el ídolo llamado Moloch, que generalmente era hueco de piedra o de
hierro y se ponía fuego abajo de él para que, estando así al rojo vivo, pusieran a los niños y fueran quemados. Esto fue algo terrible, una abominación delante de Dios. ¿Cuáles fueron las consecuencias? Bueno, el pecado tiene consecuencias, así que por esos pecados que él cometió, el Señor lo entregó en las manos de dos de sus enemigos, se hicieron sus enemigos. Uno era Resín, que gobernaba en el imperio, bueno, no en el imperio, sino con los vecinos sirios. Ahí los sirios, que también se conoce como Aram, capital Damasco, ellos ya en otras ocasiones habían tenido guerra contra Judá, pero en este caso se unieron al rey que estaba en Israel, ahí en la capital Samaria, que también llamado Peca, que también le hizo la guerra a Judá. Ellos se unieron y fueron contra Judá. Y dice en el siguiente versículo, ahí en 2 de Crónicas 28, del 6 al 18, que Peca, rey de Israel, mató a 120,000 hombres en un día y llevaron cautivos a 200,000. Así que los llevaron del reino del sur. Estamos diciendo que fueron atacados aquí en Judá y la capital Jerusalén, y entonces ellos eran llevados hacia Samaria, la capital del reino del norte. Cuando un profeta llamado Obed les dijo: devuelvan a los cautivos, porque esto Dios lo permitió por el pecado de Judá, por el pecado del rey Acaz, pero nosotros también hemos pecado, no vamos a añadir al pecado que tenemos. Y algunos de los líderes ancianos decidieron que era bueno, era correcto, y regresaron aquí a Jericó, regresaron a los cautivos para que ellos posteriormente regresaran a sus lugares ahí en Judá. Pero también lo que sucedió es que Edom en ese tiempo tomó cautivos, y por otro lado otros enemigos que estaban en la costa, los filisteos, que habían sido sometidos desde el tiempo de David. Bueno, pues ahora estos filisteos toman algunas ciudades de Judá, y todo esto es a causa del pecado. Cuando hay pecado se pierde territorio, se pierde autoridad, se pierde todo, porque se pierde la comunión con Dios. Así que en esta situación lo que sucede es que Isaías entra a escena y Dios le manda que vaya a hablar con el rey Acaz. Y en el versículo 4, Isaías capítulo 7, en el versículo 4 le dice: guarda y repósate, no temas ni se turbe tu corazón a causa de estos dos enemigos. Y el versículo 7 dice: no subsistirá ni será lo que ellos quieren hacer. Así que Isaías viene y habla con Acaz de parte de Dios, aun siendo un rey malo, aun todo lo que había hecho, puesto que Dios le había prometido a su antepasado David que no quitaría el reino de su descendencia. Dios es fiel. Y el Señor quiso acercarse a él, porque el príncipe de paz lo primero que quiere es acercarse a nosotros. Aun como estemos, aunque a veces le hemos fallado, muchas veces porque no nos sentimos cómodos, no nos sentimos agradables, no nos sentimos justos, pensamos que hay que esperar a actuar mejor para acercarnos a Dios, o que no tenemos cara para acercarnos a Él. Pero esa es una mentira. El príncipe de paz siempre quiere hacer la paz con nosotros. Así que le mandó este mensaje a Isaías. Sin embargo, cuando Isaías le dijo: pide una señal, por difícil que sea, Dios la va a mostrar en el cielo o en la tierra, para que veas que esto es cierto y se va a cumplir. Resulta que Acaz le dijo: no pediré señal. Según él le dijo: no tentaré a Dios.
pero yo creo que también él no quiso hacer un compromiso con Dios. Y no quiso hacer un compromiso con Dios porque en aquel tiempo ya se estaba levantando un imperio poderoso, el imperio de los asirios. Ese imperio de los asirios de alguna manera tenía ya un pacto con el rey Acaz en Judá. Pero los reyes que venían contra Acaz, los reyes que mencioné hace rato, que eran Resín y Peca, ellos estaban en contra del rey de Asiria. No querían pagarle impuestos. Así que el detalle fue este. Acaz tuvo oportunidad. Acaz tuvo la opción de ponerse en las manos de Dios y depender de Dios y romper su relación con los asirios, o lo que hizo, darle la espalda a Dios y poner su confianza en los asirios. Entonces Isaías dio esta palabra, pero vean, ya no le dijo al rey Acaz, sino dijo: oíd ahora, casa de David. O sea, aquellos que eran justos, aquellos que estaban todavía tenían un compromiso con Dios, querían seguir la ley de Dios, el camino de Dios, les dijo: por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Esta profecía fue dada en el tiempo más difícil, más complicado, porque por un lado Acaz era un rey malo que estaba introduciendo la idolatría, que estaba cometiendo pecados abominables delante de Dios, feos, horribles. Y por otro lado el pueblo estaba confundido porque algunos estaban ya caminando en esa idolatría y el pecado empezaba a llenar a Judá también. En ese tiempo más difícil y más oscuro, Dios promete que va a mandar a ese hijo, Dios con nosotros. Vean en qué momento Dios decide venir o revelar que va a venir. En ese momento más oscuro, más triste, más penoso, el Señor promete esto, porque Él actúa cuando la situación es más difícil, más complicada e imposible para nosotros. Después encontramos en Isaías capítulo 7, versículo 16, una promesa más. Y esta promesa dice: porque antes de que el niño sepa elegir lo bueno y rechazar lo malo, la tierra de los dos reyes que tú temes quedará abandonada. Así complementa esta palabra profética para ahora para la casa de Judá, que el Señor de todas maneras iba a derrotar a estos dos enemigos, a Peca de Israel y a Resín de Siria. Es una palabra que el Señor declara. Pero ¿en quién confiar? Desafortunadamente encontramos en 2 de Reyes capítulo 16, versículo 7, que Acaz envió entonces mensajeros a Tiglat-Pileser, rey de Asiria, con este mensaje: ya que soy tu servidor, ven y líbrame del poder del rey de Siria y del rey de Israel, que se han puesto en mi contra. Y dice el versículo 8, que Acaz también juntó la plata y el oro que había en el templo del Señor y en el tesoro del palacio real, y se lo envió todo al rey de Asiria como un regalo. Vean, cuando este hombre, este rey, decidió confiar en el hombre, perdió la riqueza, empeñó la riqueza de Dios y la riqueza que había recibido de sus antepasados. Cuando nosotros pecamos, pero todavía más cuando en lugar de acercarnos al príncipe de paz, y ya que Él siempre está con los brazos extendidos, acudir a Él, cuando en lugar de hacer eso, seguimos nuestro camino en rebeldía, perdemos la riqueza, la verdadera riqueza, y más todavía. Así que lo que pasó es que encontramos
que se cumplió Isaías 7:16. El rey de Asiria accedió a su petición y lanzó un ataque contra Damasco y conquistó la ciudad, y luego deportó, es decir, llevó cautivo a sus habitantes a ese lugar llamado Kir y mató a Rezín. Ahí fue el final de Siria, de esa nación antigua. Ahí fue el final. El territorio continúa, pero este pueblo hasta ahí llegó, porque atentó contra el pueblo de Dios. Y el Señor cumplió su palabra. Ahora, ¿qué haces cuando estás presionado? Vean lo que pasó con Acaz. Dice en 2 de Crónicas 28, en el versículo 22, y a pesar de encontrarse tan presionado, el rey Acaz se empecinó en su rebelión contra el Señor. Cuando hay presión es todavía otra oportunidad para que nos acerquemos al príncipe de paz. Pero también corremos el riesgo de mantenernos en la rebelión. Y entonces dice el versículo 23, que incluso ofreció sacrificios a dioses de Damasco que lo habían derrotado, pues pensó, como los dioses de Siria ayudaron a esa nación, me ayudarán a mí si les ofrezco sacrificios. Pero esos dioses fueron su ruina y la de todo Israel. Así que cuando vino la ayuda de Asiria y cuando Damasco fue conquistado, dice en 2 de Reyes 16 que el rey Acaz fue y copió el altar que había allá en Damasco. Hizo que lo construyeran igual o muy similar ahí en Jerusalén. ¿Saben? Esto no fue lo peor, sino lo peor es que Acaz también juntó y despedazó los utensilios del templo del Señor y cerró sus puertas e hizo construir altares en cada esquina de Jerusalén. Fíjense a qué grado fue que Acaz llegó. Perdió totalmente el entendimiento de quién era su Dios y de que era digno de ser alabado, de ser glorificado. Todavía más, él dejó un legado perverso, porque en el versículo 25 dice, y en todas las ciudades de Judá hizo construir santuarios paganos para quemar incienso a otros dioses, ofendiendo así al Señor Dios de sus antepasados. No contento con lo que había hecho de cerrar el templo, ahora en todas las ciudades construyó santuarios paganos, lugares donde se iban a adorar a esos dioses, e hizo que así el pueblo se desviara y se alejara más de Dios. De verdad esto es terrible, y de verdad es para analizarlo y para considerar cómo es el corazón del hombre. Sin embargo, dice en Isaías 8, versículo 6, por cuanto este pueblo ha rechazado las mansas corrientes de Siloé, y se regocija con Rezín y con el hijo de Remalías. El hijo de Remalías es Peca. Entonces, esta palabra es para la nación de Israel, el reino del norte, quiero decir. El reino del norte en lugar de volverse a Dios, que era como acercarse a las corrientes de Siloé, en lugar de eso, se alegró en lo que estaba haciendo su rey Peca y el rey Rezín. Entonces dice el versículo 7, el Señor está a punto de traer contra ellos las impetuosas crecientes del río Éufrates, el rey de Asiria. Así que el Señor terminó de juzgar a la nación, o podríamos decir al reino del norte, Israel, porque tuvo esta actitud. Y se profetizó que iba a venir los asirios
para también acabar con ellos. Es lo que ya hemos visto desde el profeta Amós, Oseas, Miqueas, y encontramos aquí también en Isaías. Estos 4 profetas hablaron a Israel para que se volviera a Dios. Buscadme y viviréis. Fue la palabra que dio Amós, pero no se volvieron al Señor. Así que el juicio de Dios iba a venir finalmente al reino del norte. Ahora, por otro lado, le da un mensaje a Isaías y al pueblo de Judá, que todavía se va a mantener por la misericordia de Dios. Y ahí dice en Isaías 8, del 11 al 14, pues así me habló el Señor, con gran poder, y me instruyó para que no anduviera en los caminos de este pueblo, diciendo, no llames conspiración a todo lo que ellos llaman conspiración. No estés temiendo, no estés viendo en todo peligro, en todo riesgo. Yo creo que esto se aplica muy bien a lo que estamos viviendo ahora, porque precisamente estamos, sin darnos cuenta, repitiendo muchas de las maldiciones, de las malas palabras, de las cosas que se están hablando acerca de lo que ha de seguir aconteciendo. Y el Señor dice, ni temas, no temas. El temor nunca es de Dios, el temor no proviene de nuestro príncipe de paz. Por eso es que el Señor mandó esta instrucción. Al contrario de temer, dijo, al Señor santifica. A Él exáltalo, a Él levántalo. Él será por santuario, pero piedra de tropiezo. Aquí ya también estamos viendo lo que sucedió con Jesús, porque todos aquellos que acudieron a Jesús, Jesús se convirtió en su protector. Pero aquellos que lo rechazaron tropezaron y no pudieron vivir una vida agradable delante de Dios. Así que esta es una palabra para nosotros, en medio de todo lo que estemos viviendo, en medio de todo lo que esté pasando, porque hoy estamos viviendo tiempos donde los gobernantes se han alejado de Dios y donde no quieren saber de Dios, pero al mismo tiempo tenemos el privilegio de que Dios está con nosotros. Ese es nuestro príncipe de paz. Ahora, más adelante, versículo 19 dice, este es como un resumen de esos versículos. Y si os dijeren, preguntad a los adivinos, no lo hagan. No te vuelvas a aquellos que están adivinando qué va a pasar. Porque el resultado va a ser que a los que acuden a los adivinos y acuden a Satanás y a cualquier tipo de ocultismo, abren una puerta. Y entonces dice el versículo 21, quedarán fatigados y hambrientos. Después, teniendo hambre, se enojarán y maldecirán a su rey y a su Dios, levantando el rostro en alto. Todavía más. El siguiente versículo dice, y he aquí tribulación y tiniebla, oscuridad y angustia, y serán sumidos en las tinieblas. Esto es lo que iba a suceder y lo que sucedió cuando aquellos que tenían la oportunidad de volverse a Dios le dieron la espalda y buscaron la adivinación, buscaron el ocultismo. De verdad que hay que meditar esto y hay que tener la decisión por estar con el príncipe de paz. Entonces el siguiente capítulo tiene una promesa maravillosa. Dice en Isaías 9:1, a pesar de todo, o sea, de esa oscuridad en la que quedarían hundidos, dice, a pesar de todo, no habrá más penumbra o sombra para la que estuvo angustiada. En el pasado Dios humilló a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pero en el futuro honrará a Galilea, tierra de paganos, en el camino del mar, al otro lado del Jordán. Se refiere a que vendría Jesucristo.
y él tendría su ministerio principalmente en ese territorio. Como dice en Mateo 4, 12 al 16, que Jesús se retiró a Galilea y dejando Nazaret, que era donde él vivía anteriormente, se estableció en Capernaum o Cafarnaum, a orillas del lago, en los confines de Zabulón y de Neftalí. En esta tierra, en este lugar, fue donde Jesús mostró su gloria. Fue donde Jesús mostró su amor y su poder. En la tierra donde había más necesidad. Claro que ya pasaron 700 años. Y prácticamente esos 700 años fueron años de oscuridad. Años en los cuales ya no se adoró a Dios, ya no se buscó a Dios. Porque después de que este territorio fue conquistado, ya no hubo quien conociera al Señor verdaderamente. Aunque posteriormente encontramos que se les habló acerca de Dios a la gente que vivió ahí, pero prácticamente sí se convirtió en un lugar de gentiles. Pues ahí vino Jesús y en esos lugares encontraremos nombres familiares que aparecen en los evangelios, como Capernaum y Betsaida, lugares donde Jesús estuvo ministrando y estuvo hablando su palabra. Por eso Isaías 9:2 dice: el pueblo que andaba en la oscuridad o en tinieblas ha visto una gran luz. Sobre los que vivían en densas tinieblas la luz ha resplandecido. Ahí, a través del profeta Isaías, se revela que viene la luz al mundo. Y el problema ahora es que la luz vino a la tierra y los hombres han amado más las tinieblas que la luz. Pero no depende de Dios lo que está pasando con el hombre, sino es su mismo corazón y su mismo sentir. Entonces viene esta promesa, Isaías 9:6, porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo, la soberanía reposará sobre sus hombros y se le darán estos nombres: admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Aquí se revela más acerca de nuestro príncipe de paz. Él es admirable, porque cuando nosotros lo contemplamos vamos a ver qué grande es y lo vamos a admirar. Eso es lo que necesitamos en los tiempos difíciles, en los tiempos de prueba, en los tiempos de lucha, verlo a Él y admirarlo. Y si no sabemos qué hacer, pedirle consejo, porque Él es el consejero, pedirle ayuda, porque Él es el Dios fuerte que nos defiende, y abrazarlo como nuestro Padre que es, y creer en Él como nuestro príncipe de paz. Este es el tiempo en el cual se profetizó que vendría el príncipe de paz. El siguiente versículo dice: se extenderá su soberanía y su paz, y no tendrán fin. Gobernará sobre el trono de David y sobre su reino, para establecerlo y sostenerlo con justicia y rectitud desde ahora y para siempre. Estamos en este tiempo donde su reino se está extendiendo ahora a través de los que creemos en su nombre, y esperamos que Él venga por nosotros. Por segunda vez Él viene a la tierra, solamente que vendrá primero en las nubes, donde vamos a verlo, vamos a ser arrebatados, y todos los que somos de Él, que somos su novia, nos iremos con Él mientras viene a la tierra 7 años de un juicio terrible. Pero después va a regresar, vamos a regresar con Él para que Él gobierne en esta tierra 1000 años y gobierne sobre el trono de David, y ese reino se establezca. Y encontraremos más profecías en Isaías y en otros profetas acerca de esto que va a acontecer. Quiero concluir con esto. Cuando se multiplica el mal, Dios está con nosotros. No importa cómo se pongan las cosas, Dios está con nosotros. Cuando hay más rebelión, es tiempo de santificar al Señor y no temer. En las tinieblas Él es luz, y en el tiempo de juicio es el príncipe de paz. Estamos viviendo ese tiempo de juicio, pero es ahorita, es un juicio que solo es para que nos volvamos a Él.
como muchas veces Dios le habló a su pueblo. Era un juicio que permitiría todavía que se volvieran a Él. Y estamos ahorita en el tiempo de gracia, donde aunque es difícil lo que estamos viviendo, es un tiempo para aceptarlo como único y suficiente Salvador y ser libres, liberados, rescatados del verdadero juicio que viene sobre la tierra. Estás a tiempo. Yo te animo a que consideres lo que Dios está haciendo en este tiempo. Tiempos difíciles. El príncipe de paz quiere habitar en tu vida, en tu hogar, y darte esa paz que sobrepasa todo entendimiento y que nadie te podrá quitar. Dios te bendiga.